pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del gran Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y gozad, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Son los hijos del buen Dios. Amén. Amén. Qué triste es la vida cuando no hay más esperanza, cuando vives entre el miedo y la ignorancia. Qué triste es la vida si no tienes quien te quiera, y el rencor te hunde y te lleva solo al mal. Qué triste es la vida si no encuentras la salida, y los amigos te abandonan. Qué ironía.
Mas yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte. Es Jesús, su nombre es Jesús. Con su sangre tú fuiste comprado por precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, y ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. Qué triste es la vida cuando sufres noche y día, cuando vives entre el odio y la mentira. Qué triste es la vida si no tienes quien te quiera, y el rencor te hunde y te lleva solo al mal. Qué triste es la vida si no encuentras la salida, y los amigos te abandonan. Qué ironía. Mas yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte. Es Jesús, su nombre es Jesús. Con su sangre tú fuiste comprado por precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. Con su sangre tú fuiste comprado por precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. Resucitó. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, hermanos, vamos a escuchar el tema de este día. Tenemos a nuestro pastor José Velasco. Él va a tener el tema de este momento, y le damos la bienvenida, y también a su esposa y a su hija que sean bienvenidos. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado. Yo sé que cuando el reloj marca las 12 del día, en día sábado, no sé por qué, pero hasta a mí me pasa. El estómago como que comienza a dar lata, el cuerpo se empieza a desesperar y como que ya queremos salir corriendo. Sin embargo, sabemos que es un día especial en el que podemos pasar tiempo con Dios, aunque bien es cierto, entre semana podemos aguantarnos de comer hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero los sábados es atípico porque es un día especial. Quiero agradecer la invitación para estar con ustedes esta linda mañana. Tenía ya un ratito que no nos veíamos y es un gusto encontrar rostros conocidos, rostros no tan conocidos y rostros no conocidos, y saber que Dios sigue trabajando en su iglesia a cada momento.
Quiero pedirles un favor, vamos a colocarnos en pie, porque veo que algunos ya están con los ojos más cerrados que abiertos. Yo sé que está haciendo calorcito, o yo tengo calor, pero nos sentimos acalorados. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a respirar profundo, profundo, profundo. Vamos a guardar el aire allá dentro de nuestros pulmones. 4 segundos, solamente 4 segundos, no más, 4 segundos. Vamos a exhalar, vamos a volver a respirar profundo. Vamos a guardar 4 segundos, vamos a exhalar y lo vamos a hacer 3 veces. Eso nos va a ayudar a 2 cosas: a oxigenar el cerebro, a despertarnos un poquito y a estar un poquito activos. Así que vamos a hacerlo. 1, 2, 3, respira. Mantén. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, exhala. Saca todo el aire. Vuelve a inhalar, profundo, profundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, exhala. Sácalo todo el aire. Vamos otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, sácalo. ¿Cómo se sintieron? Aquí le faltó el aire. Dice que le falta. Bueno, si les hace falta el aire, salgan a correr para que los pulmones trabajen. Pueden tomar asiento. Esto nos ayuda a despertarnos un poquito, a mantener la mente un poquito más activa. Mis queridos hermanos, el día de hoy es un día muy especial. Primeramente porque es sábado, pero también porque a nivel mundial nuestra iglesia ha tomado este sábado, 31 de agosto, con el tópico que está aquí arriba mío. End No. ¿El día de la qué? De la no violencia. Cuando me invitaban para dar el tema esta mañana, yo me puse en aprietos. Porque hablar de violencia son tópicos complicados. Mayormente como seres humanos cerramos los ojos y pensamos que pasa en Europa, pero aquí no. Le pasa al vecino, pero a mí no. Le pasa al cuñado, a la cuñada, pero a mí no. Le pasa a cualquier persona, pero a mí no. Y peor en el ámbito cristiano, pensamos que eso le puede pasar a todas las personas del mundo, pero yo como cristiano, a mí jamás me pasa. Y cuando nos enfrentamos a la realidad del abuso que se vive en los hogares, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, de padre a hijos, o de madre a hijos, o de hijos a padres, es complicado porque viene a tocar fibras muy sensibles en el corazón del ser humano. Por eso cuando me hacían la invitación para venir esta mañana, yo me resistí un poquito. Hay gente más especializada que un servidor. Bueno, hay gente especializada en estas áreas. Están los psicólogos. Y la iglesia es muy bendecida porque en el medio, aquí en la iglesia de Retorno, tenemos psicólogos. En el distrito de nosotros, allá en Valle de Chalco, tenemos psicólogos. La asociación tiene psicólogos. Así que, ¿por qué no mejor buscar un psicólogo que dé el tema y que pueda abordar los asuntos que tienen que ver con violencia, pues en las manos de un experto? Pero me decían, pastor, tómelo desde el ámbito espiritual. Y entonces me metí en un predicamento porque si desde la psicología las situaciones son frías, pues desde la espiritual nos encontramos en un contraste entre la realidad y son desafíos que se viven. Sin embargo, esta mañana vamos a hablar brevemente allí en el capítulo 18 del libro de Mateo. El capítulo 18 del libro de Mateo menciona una de las parábolas más extraordinarias que Jesús cuenta a la gente que lo seguía. El capítulo 18, del versículo 10 en adelante, menciona una parábola totalmente extraordinaria. Cuenta la parábola, viendo a la multitud, Jesús dice: mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en el reino de los cielos. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Primeramente, versículo 10, versículo 11, Jesús está hablándole a los discípulos que estaban impidiendo que los niños llegaran a Él. Estaba también hablando en un sentido figurado a aquellos que sirven de tropiezo para los que son pequeños espiritualmente. Y en el versículo 11 Jesús hace énfasis de que la misión por la cual Él había venido a esa tierra era para salvar a los perdidos. Yo quiero que quede esto bien en tu mente.
La misión de Jesús en esta tierra es salvar a los perdidos, de los cuales diría Pablo, yo soy el primero. Y me uno a Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, para que la gente pudiese entender el concepto de lo que Jesús está hablando, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con que vino a salvar a lo perdido? Si somos el pueblo de Israel, somos la nación santa, aquí nadie está perdido. Recordemos que los israelitas se ufanaban de ser la ciudad, la nación predilecta por Dios. Los fariseos se ufanaban de ser que ya estaban salvos. Es más, recordamos en la escuela sabática el joven rico de lecciones pasadas que le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Una pregunta interesante, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el joven dice, Señor, me la pones demasiado fácil. Si es guardar los mandamientos, ¿cuántos años tiene tu hijo, hija? 2 añitos. Desde que tenía 2 años, mi mamá me llevaba a la iglesia. Me contaba las historias de Jesús, me contaba las historias de los patriarcas, de los profetas, aprendí a guardar los mandamientos. Desde que tenía 2 años, guardo la ley. Pero Jesús, del versículo 12 en adelante, les explica qué es lo que vino a salvar. Versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Así acontece que si él encuentra, de cierto, ya me perdí aquí, y así acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesús primeramente pone en marco la historia, en la parábola, la imagen de una oveja. Hace 8 días estábamos en el campamento local con una de nuestras iglesias en Jalostoc, y mientras teníamos el devocional, porque estuvimos reflexionando con ellos acerca del Salmo 23, hablando acerca del Valle de la Sombra y de la Muerte, y veíamos pasar allí a un pastor con sus ovejas. No era el pastor del distrito y con sus ovejas del distrito, no, era un pastor con sus ovejitas de 4 patitas. Y era interesante ver cómo es que el pastor iba delante de las ovejas y las ovejas la seguían. Por lo tanto, mientras el pastor va caminando, guiando a su rebaño, porque las ovejas, aunque hay algunos que dicen que son las ovejas los animales más torpes que existen, sin embargo las ovejas son los animales que tienen tanta confianza que son fáciles de distraer. Perdón, hermano Carlos, es que el pastor se mueve demasiado. Es muy imperativo. Voy a tratar de cerrarme de aquí de las plantas para acá. Las ovejas son muy fáciles que se dispersen. Cuando pierden de vista al pastor, quizá una ovejita, mientras va entretenida viendo los pastizales, viendo las hierbitas del campo, le llama la atención alguna, se queda y el pastor se fue. Por eso están los perros pastores que se quedan. Y si hay una oveja que se queda, el perro pastor o los perros que son entrenados para pastorear las ovejas comienzan a arriar a las ovejas. Algo interesante que veíamos hace 8 días allí con el pastor de esas ovejas fue que ya por la tarde el pastor ha llegado por un lugar y las ovejas solitas han llegado por otro lugar. Claro, los perros adiestrados le habían llevado a las ovejas hasta su lugar. Pero quiero llevarte a pensar en este momento acerca de las siguientes preguntas. ¿Por qué se perdió la oveja? En la historia que Jesús cuenta, ¿por qué se pierde la oveja? ¿Se quedó atrás o se alejó? ¿Perdió de vista a las demás o no pudo seguir el paso? Es algo interesante porque cuando Jesús está contando que la oveja se queda, surgen esas preguntas. Bueno, ¿por qué se pierde la oveja? Simplemente la oveja se entretuvo. Hay un cantito muy lindo de allí de Santiago Benavides que dice soy una oveja, pero hay otro cantante que entonces tiene un cantito acerca de las ovejas y menciona que el lobo, haciendo una parábola de la parábola, le ofrece un pasto más verde a la oveja y la oveja se distrae y se va. ¿Qué es lo que hace que la oveja se pierda? Muchas veces, mis queridos hermanos, lo que hace que la oveja se pierda es precisamente que la oveja no puede seguir el paso a las demás ovejas debido a la situación y las circunstancias que pasan. Y cuando hablamos de ovejas perdidas, es menester que hablemos acerca de las situaciones que pasamos dentro de la iglesia. Y yo iba a preguntar cuántos amigos especiales tenemos en la iglesia, pero ya hace rato los invitaron que se pusieran de pie. Así que quiero generalizar esto porque hablar de abuso físico, hablar de abuso sexual y hablar de abuso psicológico y de abuso financiero son situaciones reales que pasan
en nuestra vida. Y hay personas que llegan a nuestras iglesias, hay personas que asisten a nuestras iglesias que son ovejas perdidas porque están metidas, están imbuidas en una situación de violencia intrafamiliar, que esa situación les ha llevado a perderse aún dentro de la iglesia o salirse de la misma iglesia. Las investigaciones muestran, mis queridos hermanos, que muchas de las personas dejan de asistir a las iglesias debido a factores relacionales. Jesús mencionaba que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y la labor que tenemos como iglesia, en un día de énfasis de la no violencia, es que todos los que estamos aquí sentados, que somos miembros de la iglesia, los que llevamos ya varios años de la iglesia, debemos velar y guardar por aquellos que están llegando a la iglesia. Y velar y guardar por aquellas ovejitas que se han perdido. ¿Por qué? La situación de que muchas personas dejan la iglesia son las siguientes. Y estas las incluyen las siguientes situaciones. La hipocresía percibida. Te voy a preguntar, ¿hay hipocresía en la iglesia? Estoy haciendo una serie de temas para mis iglesias, mi distrito, para una semana de reavivamiento y reforma con ellos. Y me centro en lo que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y es interesante porque Pablo menciona que en los últimos tiempos habría gente que carecería de amor, pero que ostentaría amar mucho a la gente. Gente hipócrita. Yo podría preguntar esta mañana, a ver, levanten la mano los hipócritas, y nadie la levantaría, ¿verdad? Ni yo la levantaría tampoco. La hipocresía. Diferentes tipos de conflictos entre las personas, las relaciones se rompen. De repente el hermano Rodolfo se pelea con el hermano José por una situación, y entonces, como no supieron arreglar el problema, el hermano Rodolfo dice: ya no llego a la iglesia, me voy a la iglesia. Relaciones rotas. Eso es interesante. Cuando el matrimonio se quiebra, cuando la relación matrimonial se fractura y la pareja se separa, porque es una realidad que sucede en nuestras iglesias. No es algo que sucede allá en España, sino también sucede aquí en México, en la zona suroriente del país. Cuando la relación se rompe, la persona se siente incómoda en la iglesia, ¿y qué es lo que hace? Me voy. ¿Cómo voy a llegar a la iglesia? A donde asistía con mi esposo y con mis hijos. Y ahora, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir? Y se van. Otro factor que incluye el por qué las personas van a la iglesia es por la falta de amigos. Y eso es muy interesante. Hay gente que viene a la iglesia antes que encontrarse con Dios, sentirse aceptada por un entorno social, y piensa que al llegar a la iglesia va a haber gente que le va a sonreír, que va a haber gente que va a extender su brazo, que va a haber gente que la va a invitar, que va a haber gente que va a ser simpático con ellos y va a haber una amistad. Y al no encontrar nada de eso, ¿qué hace la gente? Se va. Saben que dentro de las estadísticas que mencionan, dentro de diferentes organizaciones que hacen evaluaciones a las iglesias, se menciona que la gran parte de la deserción que tenemos en las iglesias es por falta de amigos. Y te lo voy a poner en el siguiente círculo, el siguiente ejemplo. Una persona que le estamos dando estudios bíblicos, tiene su círculo de amigos, gente que lo invita a tomar, a bailar, a trasnocharse, a irse de parranda, y de repente llegas tú, le enseñas la verdad del evangelio, se enamora de Cristo Jesús. Por tomar su decisión para entregarse a Jesús, deja a sus amigos, deja su entorno social, deja a la familia, porque la familia le dice: a partir de hoy ya eres un santo, ya eres un aleluya, ya no convives con nosotros. Lo saca de sus reuniones, llega a la iglesia y solamente el mismo diácono de siempre que está a la puerta lo saluda. Voy a hacer el uso de la referencia de un nombre solamente por la confianza. Y ni la hermana Flora, que lleva 30 años en la iglesia de retorno, saluda a la persona que llegó. La persona viene con la necesidad de encontrarse con alguien y ser recibido, tener amistad, pero no lo tiene. Y entonces, cuando se encuentra en torno de una iglesia llena, pero solo en su vida espiritual, se va. Y el siguiente factor que también es determinante para que alguien se vaya de la iglesia es la falta de apoyo. Eso es interesante. Muchas personas vienen aquí a buscar apoyo emocional. Vienen buscando algo que les hace falta. Y cuando llegan a este lugar se dan cuenta que eso es meramente una ilusión, porque entre aquellos que debiésemos de velar por la oveja que se está perdiendo, no lo hacemos. Sin embargo, mis queridos hermanos, aunque algunos miembros siguen asistiendo a la iglesia
y siguen persistiendo porque han puesto su mirada fijamente en Cristo Jesús, hay muchos de ellos que se sienten solos, tristes y vacíos en las bancas que regularmente están llenas dentro de nuestra iglesia. Mencionaba al inicio que hablar de violencia, hablar de esos temas, son un poquito complicados porque vamos a tocar ciertas fibras del corazón. Sin embargo, ¿cómo es que se sienten las personas que son víctimas o son victimarias de abuso en las congregaciones de nuestra iglesia? Mayormente se sienten perdidas y solas. Y te voy a decir por qué. ¿Es fácil comentar que estás pasando por una situación de abuso? No. ¿Por qué? Y aquí voy a tocar una situación muy sensible. Por la crítica y el chisme. Hay gente que está pasando por situaciones tan complicadas en sus casas, en su vida, que quisieran gritarlo a los cuatro vientos, quisieran que alguien les ayudase. Y voy a mencionar otro nombre solamente por la confianza. Y va con el hermano Adín y le platica al hermano Adín. Y abre el corazón con el hermano Adín. Y voy a hablar de la violencia porque la violencia ya en ese tiempo es en ambos géneros. Llega el hermano varón con el hermano Adín, le dice: hermano Adín, ya no aguanto más, soy violentado por mi esposa. Y el hermano Adín lo escucha y después se va con el hermano Rodolfo y dice: oye, ¿cómo ves que a José la mujer lo violenta? Lo mandan a dormir a la sala. Y entonces comienza el cuchicheo y el hermano Rodolfo va con el hermano Arturo y le cuenta: oye, mira, me contó el Adín, secreto entre nosotros, nadie más debe saber, te lo digo porque eres mi carnal. Oye, que al José su mujer se lo trae cortito. Y entonces el hermano Arturo, un día en la cena con su familia, dice: no, oiga, me preocupa una situación. ¿Cuál? Bueno, se los digo a ustedes, a nadie se lo vaya a decir. A nadie, secreto de familia. A José, la Marlene se lo trae cortito. Lo dejan sin cenar. Lo mandan a dormir al baño porque se porta mal. Y entonces allí en la cena familiar, en serio, sí, no. Y pasa esto y el otro. Y entonces, con muy buena intención, con mucho cariño, una de las sobrinas, en la reunión de jóvenes, dicen: vamos a orar por el tío José, pobrecito. Lo traen marcando el paso al tío. Y lo que era un secreto, lo sabe toda la iglesia. Y eso es en un sentido benéfico de querer hacer un bien a la familia. Pero hay situaciones en que la situación se vuelve más compleja cuando de una manera malintencionada tratamos de evidenciar la persona ante otros porque queremos quedar mejor que otras personas. Sin embargo, queridos hermanos, es por eso que las mujeres no comparten la experiencia del abuso doméstico. Quizá la familia se tambalea por la revelación del abuso sexual que alguien de la familia está sufriendo. Quizá del joven afrontando un proceso por haber sido acosado sexualmente guarda silencio. Y quizá de alguna de las víctimas que pudiesen haber dentro del círculo religioso de la iglesia está siendo acosada o abusada y entonces guardan silencio y eventualmente, poco a poco, comienzan a ir a la iglesia. Y en esa situación, Dios ha dejado palabras extraordinarias. Quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículos 3 y 4. Ezequiel capítulo 34. Y el primero que lo tenga, que le dé lectura. Ezequiel capítulo 34, versículo 3 y 4. Ezequiel es uno de los libros que son muy directos, muy contundentes, muy tajantes en cuestión de la relación que debe de haber entre Dios y el hombre, entre la responsabilidad que tenemos como seres humanos con Dios y con nuestro prójimo. Ezequiel capítulo 34, 3 y 4. ¿Alguien que lo tenga y le dé lectura, por favor?
Gracias, hermana. Muchas gracias. Aquí el profeta Ezequiel está hablando a los líderes de la iglesia. En este momento me quiero dirigir a los líderes de la iglesia. A los líderes de la iglesia. Y entre los líderes de la iglesia entramos nosotros como pastores. El profeta Ezequiel está diciendo a los líderes de la iglesia, le está mencionando: os alimentasteis con la leche de las ovejas, os vestisteis con su lana, degollasteis a la engordada, pero no las apacentasteis, no la buscaste, no la curaste, no la vendaste. Viste la que estaba perniquebrada, con la patita rota, herida, maltrecha, y la dejaste así como estaba. Y esas palabras vienen para todos los que somos líderes de la iglesia, que muchas veces vemos en nuestra congregación a personas, a mujeres, hombres y niños que sufren en medio de la violencia y cerramos los ojos. Nos hacemos los oxisos. Sin embargo, más que nunca hoy, las víctimas de abuso necesitan saber que hay una iglesia que cuida de ellas, vela por ellas, y que hay un Dios que les ama y las protege. Y es responsabilidad nuestra como líderes de la iglesia velar por aquellas personas que sufren en medio de las situaciones complicadas de la vida. En un libro llamado ¿Cómo crecemos?, de los doctores Henry Cloud y John Thompson, hablan acerca de la importancia que tiene la comunidad de la fe en el crecimiento de las personas y el plan que Dios tiene para nuestro propio crecimiento, y eso incluye a la sociedad que se desarrolla junto con nosotros en el ámbito espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo, escúchame bien, tú y yo somos necesarios para rescatar a las ovejas que están perdidas. Eso quiere decir que tú y yo podemos ayudar a la oveja que está siendo parte o está siendo victimizada por alguien. Esto quiere decir que tú y yo podemos hacerla sentir parte de una iglesia que se preocupa y que vela por ella. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay ciertas situaciones que se pasan dentro de la vida que nosotros las dejamos pasar por alto. Sin embargo, Romanos capítulo 12, versículo 10 y versículo 15 menciona lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Debiésemos tener los ojos bien abiertos en cuestión de la situación de cuando alguien está pasando por alguna situación complicada, porque tenemos que brindarle el apoyo necesario al que sufre. Sin embargo, cuando nos enteramos que alguien está sufriendo abuso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien está sufriendo abuso? Guardamos silencio. Y podremos decir que muchos de nosotros pecamos de precaución. No, ni te metas. No. Deberías de ver cómo se agarran Rodolfo y Elda ahí. No, ni te metas, porque te va a tocar a ti también. No, ni te metas. Déjalos, es su vida. Es su vida. ¿Qué podemos hacer? Oremos por ellos. Lo único que podemos hacer es orar. No, hay cosas que podemos implementar. Hay que evitar la condición de pecar de precaución. Al contrario, cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, nuestra obligación como cristianos es extender la mano. Y déjame decirle, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí de la iglesia fueron al pasado congreso de seguros y gestión de daños que se hizo en la iglesia central? ¿No fue nadie? Ok, bueno, a lo mejor el que fue no vino hoy, probablemente fue a otra iglesia a visitar. En la pasada reunión que tuvimos acerca de seguros y gestión de riesgos, la licenciada de ARM, de la Organización de Seguros de la iglesia, mencionaba: a veces somos testigos de alguna situación de abuso, algún niño ha sido abusado sexualmente dentro de las actividades de la iglesia, alguna mujer es abusada sexualmente por parte de su pareja, alguna persona ha sido abusada, alguna persona mayor ha sido abusada sexualmente o sufre violencia física o financiera, y lo que hacemos es callarnos. Pero cuando estamos hablando de abuso sexual a menores, a veces cometemos el grave error de guardar silencio. Sin embargo, todos aquellos que sabemos de esas situaciones estamos obligados a la denuncia. Esto yo se lo había platicado a mi esposita cuando estábamos en Montemorelos y recibíamos la clase acerca de leyes y religión. Y yo nos decía el licenciado Ponce, que fue el que nos dio la clase, nos decía: tú como pastor, cuando tú te das cuenta o te enteras que un niño está sufriendo abuso sexual,
No está el que primero vamos a mediar aquí y vamos a hablar, no. Estás obligado a la denuncia. El acto judicial, la zona judicial se hará cargo de decidir si el individuo es inocente o es culpable. Pero tu deber como individuo es denunciar. Denunciar. ¿Por qué? Tenemos que cuidar y resguardar a los niños de nuestra iglesia. Cuando tú te enteras que una mujer está siendo abusada dentro de su casa, que está siendo humillada, violentada dentro de su casa, no es que tenemos que guardar silencio y decir, voy a orar por ti, hermano. No, tenemos que extender el brazo y apoyar a la persona. Y quiero contarte una historia. La historia cuenta que había una mujer llamada Jane. Esta mujer estaba casada con un evangelista muy popular de su iglesia, de su distrito, de su asociación. Sin embargo, por muchos años esta mujer sufría violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia financiera. Creo que las tres primeras sí las conocen cuáles son, ¿verdad? Y la última financiera te vas a preguntar, ¿cuál es la violencia financiera? Cuando el marido le dice, te dejo 20, como la canción de Bartola, ¿no? Y te dejo esos 2 pesos. Y con esos 2 pesos pagas la renta, haces la comida, mandas a los niños a la escuela, haces todo. Y el marido dice, tú no te enteras cuánto gano yo. Que mis negocios son mis negocios, mi dinero es mi dinero, y tú te ajustas con lo que te puedo dar, si te doy, y si no, pues te las arreglas. Eso es violencia financiera. Jane sufrió por muchos años de la violencia en su hogar. Ella fue con los pastores, fue con los ancianos de la iglesia a comentarle la situación que había pasado, y ellos solamente le dieron la recomendación de ora y ayuna. Pero la historia cuenta que un día Jane se cansó del maltrato que sufría en su casa. Se cansó de la hipocresía que vivía en su hogar, de que su esposo predicaba muy lindo, que su esposo daba estudios bíblicos, pero cuando llegaba a casa, ese ángel que aparecía en el púlpito se transformaba en el peor demonio que la acosaba en su hogar. Y un día se rompe la relación y se va de casa. A lo que unas hermanas bien intencionadas, siempre hay hermanas bien intencionadas, con un corazón bien sincero, pero con las expresiones equivocadas, llegan con Jane y le dicen, Jane, si tú hubieras orado más, tu matrimonio no se hubiera quebrado. Llega otra vez y le dice, Jane, si tú hubieras ayunado más, Dios hubiera sanado tu matrimonio. Y luego llega otro más, Jane, hubieras aguantado, porque esa es la labor de la esposa cristiana, aguantar en todo a su marido. Mis queridos hermanos, a veces damos ese tipo de respuestas cuando la oración tiene sus límites. En el concepto de la salvación hay un concepto que se llama ¿qué? Libre albedrío. Tú podrás orar toda la vida por el individuo. Cuando Jane se dio cuenta, estaba sola en un mar de gente dentro de la iglesia. Y poco a poco comenzó a alejarse, sintiendo que aún hasta Dios se había olvidado de ella. Y en un momento de su vida, ella se encontró que ella era la oveja perdida. Historias como esta, mis queridos hermanos, son situaciones tan cotidianas que pasan dentro de la iglesia, que pasan dentro de nuestro medio, y nosotros muchas veces las dejamos pasar por alto y vemos que la oveja se va, pero no hacemos nada por retenerla. Muchas veces nosotros somos esa oveja que estamos clamando y gritando porque alguien presta atención hacia nosotros, pero debido a la situación y la circunstancia que vivimos, que se da en la iglesia, evitamos decir lo que estamos pasando. Es por eso, mis queridos hermanos, que la iglesia en este día 31 de agosto a nivel mundial ha decidido tener este lema de no más violencia. Tenemos que cuidar, proteger y resguardar a aquellas personas que sufren, y en base a su sermón que daba Jesús, vayamos allí, Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3, porque Jesús allí, cuando está en la sinagoga predicando y está haciendo referencia a la profecía de Isaías, menciona qué es lo que él vendría a hacer a este mundo, como en su situación como Salvador a esta tierra. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Dice de la siguiente manera, voy a leerla en la versión Nueva Internacional. El Espíritu del Señor
y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a pregonar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar la gloria de Jehová. Quiero que analicemos un poquito. Aquí va a venir Jesús, primeramente a proclamar el año del Señor. ¿A clamar qué? Que hay esperanza. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia con la gente que sufre dentro de nuestra iglesia, con la gente que sufre allá afuera? Tenemos que decirles que aún hay esperanza. Tenemos que decirles que hay alguien que les ama con todo el corazón, que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario, que aunque ellos están sufriendo en este momento, aunque están pasando violencia, hay alguien que entiende, que les ama y que se preocupa por ellos. Pero también dice el texto que ha venido a confortar a los dolientes. La labor que tenemos, mis queridos hermanos, es de confortar a aquella gente que sufre. Sin embargo, cuando vemos las situaciones de las personas que sufren violencia, vamos a darnos cuenta que esas repercusiones pueden venir en su vida en diferentes formas. La violencia puede tener resultados fatales como el homicidio y el suicidio. Hay gente que se suicida por la violencia. Los adolescentes, recuerdo que estábamos en la iglesia en el distrito de Contreras. Acabamos prácticamente de llegar a Contreras, y aquí tengo unos hermanos de Contreras. Eran casi la 1 de la mañana, estábamos llegando a la casa de hacer visitación, eran como las 12 que habíamos llegado a la casa. Acabamos de cenar, no voy a contar la historia de la cena, pero acabamos de llegar a la casa, estábamos cenando. Estábamos preparándonos para dormir, cuando uno de los hermanos de una de las iglesias del distrito me llaman por teléfono: pastor, ¿qué hacemos? Y yo, ¿de qué? La voz bien alterada: ¿qué pasó? Dígame. Mi sobrina se acaba de suicidar. Y cuando le pregunto a la hermana, ¿cuántos años tenía su sobrina? Yo pensaba, una muchacha grande, el novio la dejó, no, una niña de 15 años. La violencia puede llevar a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida, porque no encuentra otra salida. A veces pensamos que los suicidas son cobardes, pero es la única salida que encuentran para solucionar sus problemas, porque ven que en el entorno en el que viven, en el que se desenvuelven, en el entorno en el que ellos se desarrollan, la gente que los rodea, en lugar de brindar el brazo extendido para ayudar y apoyar, los dejan solos, y entonces piensan que el suicidio es la única puerta de salida que tienen. Otra consecuencia de la violencia es que la violencia entre la pareja puede crear abortos. La persona está embarazada, la dama está embarazada, hay violencia y aborta a la mujer. Nacimiento de partos prematuros o bebés prematuros puede crear depresión, estrés postraumático, y según un estudio realizado por la OMS en el 2013, las mujeres que sufren violencia en la pareja tienen doble probabilidad de tener depresión y problemas de alcohol. También hay una serie de efectos sobre la salud como dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor pélvico crónico, trastornos gastrointestinales, movilidad limitada, mala salud en general. Son cosas que puede provocar la violencia. Y a veces nosotros como hombres, que a veces violentamos a nuestras mujeres, le decimos a las mujeres: oye, siempre te duele la cabeza. Pero a lo mejor tú eres el causante del dolor de cabeza de tu mujer. O al revés, a veces los hombres sufrimos de tanto dolor de cabeza y a lo mejor la mujer es el causante del dolor de cabeza, porque ahorita la violencia puede ser en ambos factores. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos en una situación de violencia? Porque ya hablamos de la violencia, ya hablamos de la parte que no hacemos, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Primeramente, lo que podemos hacer como individuos cuando alguien se acerca con nosotros es escucharlo sin juzgar. Eso es muy importante. Si tú ves que alguien está sufriendo violencia, escúchalo sin juzgar. No juzgues a la persona. ¿Qué más?
Hay que elegir no aislar a la persona. Si tú sabes que alguien está pasando por violencia, no lo aísles. No lo dejes solo, porque ya se siente solo en casa. Ya la dama se siente sola en casa, siente que no vale, siente que no sirve para nada, siente que su valor se ha reducido tanto que no le importa a nadie, y por lo menos aquí en la iglesia debe sentirse acogida y resguardada. No la dejes sola. Brinda calidez. Y mientras hablamos acerca de algo de la lección de escuela sabática, yo les mencionaba, debemos dejar de ser cristianos chupalimones. La iglesia adventista se caracteriza por eso, y estoy hablando en general. Tengo un distrito aquí no muy lejos de ustedes, a unas cuantas colonias para allá, y tengo muchos cristianos chupalimones. Cristianos que llegan a la iglesia con sus caras. Es más, desde que se levantan ya están enfadados consigo mismos. Cristianos que llegan a la iglesia y tienen sus muecas. Cristianos que llegó alguien, pasó frente de ellos porque se iba a sentar en la banca, en el lugar de aquel lado, y se le quedan viendo. Hermana, ¿me puede pedir permiso, por favor? No, hay que ser cálidos, sonrientes, sonríe a la gente. Si Jesús entró a tu corazón, si Jesús te transformó, si Jesús te sacó de las tinieblas a su luz admirable, lo mínimo que puedes hacer es sonreírle a las personas, porque Jesús lo que trae a las personas es gozo. Y qué bonito sería que tuviéramos una iglesia donde llegamos a la iglesia y todo el mundo nos sonríe, ¿verdad, tía Celia? La sonrisa. Decía uno de mis profesores, sonríe aunque tenga los dientes chuecos. Sonríe, que la sonrisa hermosea el rostro. Hay que ser cálidos. Ves que hay una persona, salúdalo, hermano, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros, qué bueno que viniste, ¿qué te pareció el sermón? ¿Te encontraste con Jesús hoy? Te apuesto que ganaríamos más personas por ser cálidos que por los estudios bíblicos que damos. Siguiente. Hablemos en nuestros púlpitos solamente del amor de Cristo Jesús en favor de las almas. Y es una recomendación general. A veces el púlpito lo tomamos para criticar. A veces el púlpito lo tomamos para puntualizar. Y es que el hermano tal, y es que la iglesia esto, y es que no estamos haciendo. No. El púlpito fue hecho para predicar a Cristo Jesús crucificado, resucitado, glorificado y próximo a venir. Y no estamos hablando de una gracia barata. El púlpito es para hablarle a la gente que Cristo Jesús se preocupa por ellos. Imagínate, viene una persona que ha sido violentada en su casa, hombre o mujer, niño o adolescente, no importa el género y no importa la edad, ha sido violentado en casa. Lo han sentido, lo han humillado, lo han hecho sentir como la partícula más insignificante del planeta Tierra. Y llega a la iglesia. Y en lugar de escuchar de un Dios que le ama, escucha, hermanos, aquí hay chisme, aquí hay el otro, somos hipócritas todos, nos vamos a perder en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a salir esa persona? ¿Confortada? Si no, ¿para qué regreso? Si por sí me estoy muriendo allá en mi casa y vengo acá y me dicen eso, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Pero imagínate, viene maltrecha, viene como la ovejita perniquebrada, y llega y escucha el sermón. Ese día predica el hermano Carlos Sánchez, y entonces predica ese día, sabes, Dios te ama tanto que un día Jesús, estando en esta tierra, iba caminando por el camino y un leproso, inmundo, despreciado, desechado por la sociedad, que nadie se le podía acercar, llega Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, pensando más en su salud mental, psicológica, moral y emocional, más que en la física, rompe los protocolos de salud, rompe la Susana distancia. Recuerden ese concepto de la Susana distancia, ¿verdad? Rompe la sana distancia, va con el leproso y lo abraza y le dice, quiero, sé limpio. No importaba cómo estaba el individuo ahí, de sucio, maltrecho, enfermo, Jesús lo abraza. Así Jesús puede hacer contigo. Imagínate, llega una persona perniquebrada del corazón después de un abuso y escucha que ese Jesús que vino a la tierra abraza a los despreciados. ¿Cómo sale de aquí de la iglesia? Yo regreso porque hay esperanza. Regreso porque hay un Dios que me ama. Pero también, como iglesia, tenemos la responsabilidad, como estos días, como hoy, de hablar sobre los peligros del abuso y lo que podemos hacer como iglesia. No quiere decir que todo el año vamos a estar hablando del abuso, no. Hay fechas específicas que podemos hacer eso. Otra cosa que podemos hacer es que tenemos que ser responsables
a los abusadores. Y eso es muy interesante. Porque hay una segunda historia que no les voy a contar, porque ya son las 12:54. Me quedan, ya me pasé del tiempo. Pero menciona que muchas veces cuando alguien es abusado dentro de la iglesia, la mejor solución que tenemos como iglesia es el perdón y la restauración. ¿Verdad que sí? Podemos escuchar ese concepto. Yo recuerdo que una vez platicaba con mi suegra y debatíamos una situación del perdón, y yo le decía a mi suegra, hace años, cuando todavía era más pecador de lo que soy todavía, le decía a mi suegra, hay que perdonar y restaurar. Así que usted perdona y vuelve con el hombre. Estaba usted ahí dialogando. Pero Dios me abrió los ojos un día y me dio un revés y entendí que no siempre el perdón quiere decir restauración. Son dos cosas diferentes. Tú puedes perdonar, pero quizá la relación ya no se pueda volver a restaurar. Y tenemos que hacer responsables a los que ejercen violencia. Pero muchas veces como iglesia dejamos esos huecos. Alguien abusa de alguien o alguien practica el abuso dentro de su hogar y no pasa nada. El anciano sigue siendo anciano, el diácono sigue siendo diácono. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que el manual de iglesia es tajante en cuestión de cuando alguien comete abuso dentro de la iglesia. El manual de iglesia, en el capítulo que habla acerca del abuso, en la página 54 del manual anterior, menciona algunos motivos de disciplina eclesiástica. Y no te lo voy a mencionar todos, solamente te voy a mencionar dos. El tercer punto por el que alguien puede ser disciplinado de la iglesia es la violación al séptimo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? El adulterio. Cuando alguien comete adulterio, tiene que ser disciplinado por la iglesia. Pero no solamente es el adulterio. El manual de iglesia menciona que cualquier relación indebida que se perciba dentro del seno matrimonial debe ser motivo de disciplina. Cualquier acto de intimidad sexual debe ser acto de disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Tengo menores aquí, pero si alguien quiere intimidar a la esposa o al esposo para tener relaciones, eso es violencia. ¿Qué más? Actos sexuales no consentidos. Y vamos a dejarlo ahí porque se entiende más o menos. Actos sexuales no consentidos dentro del matrimonio. Esos actos sean legales o ilegales. El abuso sexual infantil, el abuso sexual a personas vulnerables. Aunque el manual de iglesia no se limita solamente a eso. El punto 7 habla acerca de la violencia física, incluyendo la violencia dentro de la familia. Manual de iglesia, no lo digo yo, lo dice el manual de iglesia. Por lo tanto, lo que podemos hacer como iglesia primeramente es escuchar al que está sufriendo violencia, no aislarlo, ser cálidos, hablar sobre esos temas, predicar temas que ayudan al corazón y hacer responsable a los perpetradores. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Me gusta mucho una frase que dijo Desmond Tutu: si eres neutral en situaciones de injusticia, habrás elegido estar del lado del opresor. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres testigo o sabes de un caso de violencia dentro de la iglesia y decides callarte, eres cómplice del abusador. Y eso es interesante, porque la Biblia nos invita a poder ser empáticos con las personas que sufren. Nos invita a poder estrechar las manos de aquellos que se pierden, a cuidarlos, a sustentarlos, a traerlos a los pies de Cristo Jesús y decirles que aún hay esperanza. Quiero que vayas conmigo al Salmo 122. Salmo 122, y con eso vamos cerrando. Porque yo sé que algunos ya tienen hambre. Levante la mano el que tiene hambre. Yo tengo la esperanza de que la hermana Flora me va a invitar a su casa a comer. No sé si me vaya a invitar a su casa a comer la hermana Flora, pero tenemos la esperanza de Salmo 122. No vamos a leer el versículo 1, vamos a irnos hasta el final. Vamos a leer el versículo 8 y versículo 9. Versículo 8 y versículo 9. Cuando lo tengamos, digamos amén, para saber que ya lo tenemos todos. Ok. El Salmo 122 es un salmo que está catalogado como los cánticos de los peregrinos. Y el Salmo 122 está enmarcado en dos secciones. Una, primeramente, el gozo de ir a alabar a Dios a su casa en Jerusalén,
pero también la responsabilidad que tengo yo como individuo y que tienes tú como individuo en favor de la gente que nos rodea. Versículo 8 dice: por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Versículo 8: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Mis queridos hermanos, hablar del abuso dentro de la iglesia, dentro de las familias, es una situación complicada. Pero es una situación real que vivimos en nuestros tiempos. Estaba viendo un poco de información acerca de la OMS que se realizó ahí en el 2013 y menciona que por lo menos 3 de cada 5 mujeres sufren violencia en sus hogares. 3 de cada 5 mujeres. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados para hacer de estas 4 paredes un refugio en medio de un mundo hostil. Hemos sido llamados para hacer la alegría de la gente que se pierde. Hemos sido llamados para llevar esperanza. Hemos sido llamados para decirles que Dios les ama con un amor tan intenso que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo por interceder por nosotros. Hemos sido llamados, mis queridos hermanos, como dice el Salmo 122, a decirnos los unos a los otros: la paz sea contigo. Y cuando hablamos de la paz, no estamos diciendo vete en paz, ya, que te vaya. No. La paz, la palabra shalom, tiene una connotación tan profunda que quiere decir que el Señor pueda cumplir en tu vida en los deseos de su corazón. Y el versículo 8, si nosotros amamos a Dios y nosotros decidimos tomar el lugar que nos corresponde como iglesia para cuidar y resguardar a las ovejas que se pierden, aquellos que sufren violencia, dice el versículo 8, por amor a la casa de Jehová, de nuestro Dios, buscaré ¿qué? Tu bien. Ojalá que esas palabras, mis queridos hermanos, puedan ser una realidad en cada uno de nosotros y que nosotros podamos buscar el bien de las personas que sufren. Y si tú sabes de alguien que está sufriendo, haz la parte que te toca. Ámalo, sé cálido, búscalo y no lo orilles a que un día tenga que dejar el rebaño que Dios ha elegido. Porque si tú y yo no hacemos eso, dice el libro de Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3 menciona: si yo le dijera el impío, impío, por tu pecado morirás, y tú no advirtieres al impío por su pecado y por su mal proceder, el impío morirá. Pero yo demandaré la sangre de tus manos. Y cuando el justo en su justicia pecare y se apartare del Señor, y yo te dijera reprende al justo y tú no lo reprendieses, entonces su sangre le demandaré de tus manos. Por amor al Señor y por amor a su casa, por amor a lo que nosotros conocemos y sabemos, deseemos y hagamos el bien al que sufre. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos esta mañana, esta tarde ya, a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de aquellos que si alguien está sufriendo, ser un brazo extendido, ser aquel que cobije, que abrace, que cuide, que guíe, que fortalezca, que conforte al que sufre? ¿A quién a usted le gustaría decir: Señor, aquí estoy yo? No importa lo que he pasado, pero aquí estoy yo. Quizá en medio de mis sufrimientos también puede ser un aliciente para el que sufre. Y yo quiero ser parte de tus manos para llevar esperanza al que sufre. ¿A quién le gustaría decir al Señor: Señor, aquí estoy yo? Quiero invitarte a ponerte en pie. Solamente si quieres tener un compromiso con el Señor. Si no, quédate sentadito, no te preocupes. Si tú quieres hacer un compromiso con el Señor, decir: Señor, en verdad yo quiero ser una mano que ayude a alguien más, ponte de pie. No te pongas de pie solamente porque el de al lado se puso de pie, o porque te cansas de estar sentado y me voy a parar porque el pastor ya se tardó. No, ponte de pie porque realmente quieres crear un compromiso con Dios de decir: Señor, si yo veo a alguien que está sufriendo, voy a hacer un brazo extendido para ayudarlo. Voy a dar tu amor como me lo has dado a mí, para que esa persona también pueda sentir tu amor como yo lo he sentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta linda mañana por la vida que nos das. Agradecemos, Señor, porque tú nos muestras ese amor de maneras que no sabemos.
De multiformes formas, Señor, podemos percibir tu amor. Pero en ese amor que tú nos das, también nos responsabilizas de aquellos que sufren. Quizás, Señor, aquí en la iglesia de Retorno hay alguna dama, algún caballero, algún niño, algún adolescente que está sufriendo por los constantes abusos por parte de sus progenitores, del esposo o de la esposa. Y quizás, Señor, allí hundido en su banco sufre en silencio. Quizá viene a la iglesia, canta, ora, adora, Señor, como todos, pero siente en el corazón el vacío que ha dejado el maltrato que ha sufrido hasta el día de hoy. Y quizá yo, individualmente, Señor, he sido negligente al brindar mi brazo en apoyo a aquella persona que sufre. Por eso, Señor, hoy nos hemos puesto en pie para decirte que si alguien sufre dentro de nuestra iglesia, estaremos allí para animarle, consolarle y guiarle a tus divinos pies. Y si en algún momento, Señor, hay que tomar decisiones para enfrentar a la persona que está haciendo sufrir, tengamos el valor de hacerlo. Pero sobre todo, Señor, que tengamos tu amor para cobijar, para resguardar al que sufre. Si hay alguien aquí en nuestra iglesia que sufre violencia, Señor, y que solamente él o ella lo sabe, sé con él, Señor. Muéstrale tu rostro, muéstrale tu amor, y que pueda tener claro en su conciencia que tú estás con él o ella como un poderoso gigante. Señor, ayúdanos a no ser de aquellos que generan violencia contra los demás. Que tu amor nos siga transformando y en lugar de tener un carácter áspero y desagradable, el amor de Cristo nos transforme y podamos reflejar la transformación que solamente tú puedes hacer a través de nuestras vidas. Señor, llévanos con bien a casa y este pacto que estamos haciendo contigo pueda ser una realidad. No permitamos ni en nuestro hogar, ni en nuestra persona, ni en nuestra iglesia que haya violencia. Cuídanos, líbranos de ello y que podamos prepararnos para encontrarnos con Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Lo pedimos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.